Bueno, muchas gracias por haberme invitado a los compañeros de la agrupación también de compartir un panel con Sebastián, con Carlos, que son dos grandes compañeros periodistas, militantes y que realmente hacen un trabajo bastante arduo en una situación político no solo nacional, no solo continental, sino también mundial, donde hacer periodismo, un periodismo, podríamos decirlo, independiente, pero en realidad no independiente de una política que esté en función de los intereses populares o de los intereses de los pueblos, sino independiente de la posibilidad de salirse de la lógica de las grandes corporaciones que son grandes empresas. Entonces, empezar por ahí, creo que va, en cierto sentido, tiene ese peso esta charla, y en principio decir que no se puede empezar a hablar de periodismo si no abordamos un tema que justamente tratándose de una facultad de periodismo, de un espacio académico, donde gran parte de los comunicadores sociales, o una buena parte de los comunicadores sociales que salen de acá, salen formados para ocupar espacios en los distintos medios o hacer periodismo desde sus propios lugares, que tiene que ver con la idea de la construcción de un discurso hegemónico. O sea, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación construyen discursos. Esos discursos, en una situación de gran cuantía, está absorbido por grandes cadenas, grandes monopolios de comunicación que elaboran y construyen un determinado discurso, que es un determinado discurso hegemónico. Hegemonía entendida en términos de disputa de consenso, de construcción del poder decir y el poder nombrar, lo bien, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y a partir de ahí se arma una tabla y se constituye un imaginario social que está desparramado en las poblaciones. Por lo tanto, entendiendo ese hecho, esa funcionalidad que tienen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación corporativos, ¿no? Y después vamos a lo otro. ¿Por qué la necesidad de construir medios de comunicación o discursos contrahegemónicos? La necesidad, o sea, la necesidad de oponer a esa construcción que en cierto sentido es civilizatoria, en cierto sentido determina valores y parámetros de la propia sociedad, de la propia realidad. Construyen discurso social, construye realidad social también. Entonces, a partir de esa lógica es pensar, bueno, entonces los medios de comunicación, los masivos, tienen atrás una ideología, una construcción, un soporte desde donde hacerlo, y ese soporte en general está en esto que nos decía un economista mundial interesante, importante, que es Amir Amin, que me decía, bueno, a ver, la hegemonía mundial se determina a partir de la posesión de armas nucleares, de tener la explotación de los recursos naturales, de tener todo lo que es la industria científica, tecnológica y fundamentalmente quien maneja los medios de comunicación, ¿no? O sea, quien pueda determinar el poder o concentrar el poder de esos cuatro grandes sectores, tiene y construye una hegemonía mundial. Bueno, y eso, aunque parezca una cuestión, bueno, uno diga, bueno, pero los medios de comunicación son una cosa, la industria armamentística es otra, la industria farmacológica es otra. No, bueno, si uno se pone a hacer una revisión de quiénes son los dueños de una cosa y de la otra, se encuentra que en gran parte los que tienen dominio de la producción armamentística también tienen sus patas puestas en porcentaje, o hasta incluso en algunos casos directamente son los dueños de las distintas grandes cadenas mundiales
de comunicación, lo mismo que con la industria farmacológica, lo mismo que la agroindustria, lo mismo que el poder financiero, ¿no? Y en ese sentido es importante, acá hay distintos lugares, distintos, lo que se llaman tanques pensantes, think tank, que determinan, que construyen, que arman y organizan determinadas líneas gruesas que van a ir bajando hacia esos medios de comunicación que después van a ir construyendo realidad y van a operar. Por ejemplo, el CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde están el clan Rothschild, el clan Rockefeller, Morgan, etc., los Bush, ¿no? Tienen, entre todo eso, no solo el poder financiero, tienen las armas, tienen los medios de comunicación, las grandes cadenas, ¿no? Pero no voy a abundar tanto en eso porque, bueno, después en todo caso podemos intercambiar materiales donde se puede ir viendo esa radiografía de cómo se va constituyendo un árbol de desparrame. Pero lo importante es ver que entonces esas grandes cadenas de comunicación, podríamos decir infocomunicacionales, tienen ahí, determinan escenarios, por lo tanto operan. Son grandes operadores políticos. Hoy es muy difícil pensar cualquier operación en términos político-militares sin los medios de comunicación. Es esto que se habla de guerra de cuarta generación, ¿no? Que la guerra de cuarta generación ha involucrado en muchos casos violencia, pero fundamentalmente es la construcción de escenarios y determinar espacios de consenso. Se ha visto en Libia, se ha visto en Siria, se ve en Venezuela, se vio en Argentina, en distintas operaciones, pero creo que, y es materia de la tesis que estoy trabajando, es la cuestión de la operación Nisman, donde la denuncia jurídica iba por un lado, no tenía ningún tipo de validación jurídica, dicho no solo por los grandes jueces, sino por los propios jueces que tuvieron que determinar sobre esa denuncia, pero no, la intención no era que tenga un valor jurídico, sino que se constituya un manifiesto político impulsado no solo desde el sector judicial, pero fundamentalmente de los medios de comunicación, ¿no? De los medios de comunicación construyendo una realidad virtual, pero que después tenía su correlato en la realidad social determinante, donde se configuraron marchas masivas bajo la lluvia, con paraguas, con todo eso, ¿no? Con toda una construcción de un mártir, la idea de una determinación que en realidad, si uno después lo va desgranando, lo que le termina quedando es la Alianza Cambiemos, ¿no? O sea, cómo van configurando un determinado escenario para operar sobre un escenario que aparentemente es jurídico, pero que en realidad es una operación política concreta. Eso lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en distintos lugares, de cómo distintas líneas se van plasmando a partir de un discurso social propalado y aumentado y operado por estas grandes cadenas. Y si uno habla de Clarín, por ejemplo, no puede dejar de mencionar a Goldman Sachs. Goldman Sachs, poder financiero que hoy hasta incluso opera en la misma Argentina de Macri, porque hay obviamente enfrentamientos interimperialistas donde se sigue operando y la embajada norteamericana sigue teniendo una lógica de operación en función también de sobredeterminar el proceso histórico, de sobredeterminar el tiempo político. Esa es una de las grandes claves de la guerra de cuarta generación, sobredeterminar el tiempo político. Y es lo que vienen haciendo, y es lo que se viene constituyendo. Entonces me parece, en principio, plantear que hay un rol clave en cuanto a eso y en cuanto a cómo se va determinando. Pero si nosotros también hablamos de... Acá es importante marcar esto que nos hablaba hace unos meses el vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, ¿no? García Linera, que daba este ejemplo de, ¿no? Podemos estar analizando, ¿no? la piedra,
imagínense este caso, ¿no? Una copa y una piedra que cae sobre la copa y la rompe, ¿no? Podemos estar analizando el trayecto de la piedra, podemos analizar el volumen de la piedra, la composición geológica de la piedra, y está bien, pero nos estaría también faltando una mirada sobre la composición de la propia copa, de nuestra propia herramienta para poder beber agua, ¿no? Entonces, analizar los medios de comunicación, su composición, cómo operan, está muy bien, pero nos está faltando sobre qué terreno operan. Y ahí es interesante porque acá en Argentina, por ejemplo, se ha operado sobre territorios donde las operaciones pueden ser fértiles. En Venezuela se opera de otra forma y hasta incluso se da en un marco de operación, sí, de guerra de cuarta generación, pero también de guerra de clases, ¿no? Se da en otros términos y en otros marcos. Las operaciones son absolutamente distintas porque las composiciones son absolutamente distintas. ¿Qué tendríamos que estar nosotros como estudiantes preocupados de periodismo, hasta incluso periodistas preocupados por qué periodismo hacer? Es también ver en qué terreno tenemos que actuar, porque ellos ya evidentemente han estudiado y fueron estudiando sobre qué terreno actúan y van construyendo sus espacios de revancha, sus espacios de construcción de realidades sociales que vayan hacia un determinado lugar. Y si nuestra preocupación es que no vaya a ese lugar y vaya hacia otro, también tenemos que ver sobre qué terreno fértil se ahondó. Y entonces ahí hay un punto, por lo menos para dejar sembrado, que es cómo construimos contrahegemonía, cómo se construye discurso contrahegemónico. Eso pues tiene que ser una preocupación no solo del mundo académico, sino de todo aquel que pretenda interactuar en esta realidad social, ¿no? Militantes, pueblo en general, estar preocupados en cómo se constituye una contrahegemonía, un discurso contrahegemónico. Yo por lo menos plantearía una sospecha, seguramente tendrá que ver con revisarnos desde dónde nos estamos parando, sobre qué valores culturales estamos construyendo, sobre qué nos ha legado la dictadura militar y cómo no nos hemos podido desembarazar de eso, más allá de construcción de derechos, más allá de conquistas sociales que hubo en los últimos años, pero que evidentemente hay elementos estructurales que no han podido ser modificados, que no han podido ser cambiados. Y entonces ahí sí hay un punto de decir, bueno, hay que tener un pensamiento propio, esto que hemos dicho, bueno, hay que construir un pensamiento propio, hay que descolonizar el conocimiento. Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Hacia dónde, hacia qué lugares hay que recurrir? Porque hasta incluso en los estudios que hacen estos grandes tanques pensantes, está pensado eso. Cuando irrumpe en el 79 la revolución islámica en Irán, que fue uno de los hechos de masa más grandes de la historia del siglo XX, se le ha convertido y se le ha generado a Estados Unidos una gran preocupación: cómo enfrentar esos procesos de masa que están anclados sobre valores no occidentales, sino que tienen hasta incluso en sus raíces valores milenarios, ¿no? Identidades que están hasta incluso desde el punto de vista cultural enfrentados a la posibilidad de construir una lógica occidental. Bueno, evidentemente con el tiempo han construido una lógica donde aparecen después estos monstruos que vemos como el ISIS, Al-Qaeda, ¿no? Boko Haram, distintas fuerzas de esas características que te las presentan como fundamentalismo islámico, pero que en realidad son grandes franquetes, grandes concreciones que tienen anclaje. Sí, uno tiene que mirar a Arabia Saudita, uno tiene que mirar a Turquía, el gobierno turco tiene que mirar al Estado de Israel, tiene que mirar a Estados Unidos, tiene que mirar a Gran Bretaña y Francia, está claro, pero también se sostienen sobre la base de algunos elementos que evidentemente, grietas que han quedado en el propio Islam, que han quedado no en el Corán, sino en el propio ejercicio de los musulmanes. Bueno, en Occidente también.
vienen ocurriendo algunos de esos elementos que tenemos que ver cómo revisarlo. Seguramente tendremos que recurrir a identidades propias, identidades de lucha popular, de elementos constitutivos del propio movimiento popular, estos elementos que tienen raíces mucho más lejanas, que es la Revolución de Mayo, y que podemos hacer una reconstrucción en función de eso, y a partir de ahí entender mejor el peronismo, entender mejor los distintos procesos que se fueron desatando en la propia Argentina, y a partir de ahí ver dónde puede haber grietas, dónde puede haber fisuras, dónde podemos nosotros encontrar las fortalezas para poder revertir esa situación. Entonces me parece como un elemento importante es esa lógica, es romper, quizás hasta incluso pensar una lógica desoccidentalizada, ¿no? Tendrá que ver con algunos elementos que tengan que ver con identidades propias y que pueda romper con la lógica no solo neoliberal, sino del consumismo cultural, pero fundamentalmente con un arraigo del posmodernismo que no sabe que todavía lo tenemos anclado. Y en cierto sentido, todo lo que se pueda producir en política, todo lo que se pueda producir en términos de discurso social, tendremos que revisar en esa situación. Y acá, entonces, cuando hablamos de la copa, me parece que no es un elemento menor, que no es un lugar donde solamente tenemos que pensarnos con un látigo dándonos en la espalda qué es lo que no hemos hecho, sino empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir, para poder empezar a construir un discurso contrahegemónico que no esté solamente anclado en una mirada de atrás, sino que tenga una perspectiva de futuro. Parece que ese es un elemento clave, porque si no las operaciones que nos puedan seguir haciendo Clarín, La Nación, Infobae o el que sea, el medio, la empresa mediática que sea, va a seguir teniendo un terreno desde donde prender y de donde poder construir y seguir constituyendo discurso hegemónico. Y entonces en ese sentido me parece interesante las palabras que nos dejó como una herencia hacia la militancia popular. Yo creo uno de los militantes peronistas revolucionarios más importantes que se tuvo, que es John William Cook, que nos decía: si el pensamiento latinoamericano no puede sino ser revolucionario, en cuanto deja de serlo, se niega a sí mismo, porque admite como inmutable la situación que nos oprime. Tendremos que buscar ahí, tendremos que ponerlo a pensar de qué se trata ese pensamiento latinoamericano y a partir de ahí empezar a construir un anticuerpo contrahegemónico hacia las operaciones de los medios de comunicación masivos.